Y aquí es donde empezamos con el suceso de Amityville, para ser más específica, en Nueva York, al sur de Long Island, en la 112 de Ocean Avenue, que actualmente fue cambiada por 108 Ocean Avenue, con el fin de evitar a los fanáticos que van a visitar. En fin, se ha vendido y comprado muchas veces por malas experiencias paranormales. Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal. Espero que estén bien. Mi nombre es Baby Martín. Hoy vamos a hablar sobre la historia detrás de la casa de Amityville. Una historia bastante peculiar con toques paranormales y he de decir que son bastantes, donde al final nos vamos a quedar con esta pregunta sobre ¿será que lo paranormal existe? Porque la verdad es que se ve muy tangible en esta historia. Pero bueno, antes de empezar voy a tomarme un segundo para invitarlos a que se unan suscribiéndose al canal y activando la campanita para que YouTube les avise cuando haya contenido nuevo. Y por último, si te gusta el contenido y eres buena onda, apoya el canal con un like o un comentario. Es gratis, no cuesta nada y la verdad es que al canal le ayuda muchísimo. Y bueno, ya sin más que agregar, pónganse cómodos y entremos en la historia. En los años 70, específicamente el 13 de noviembre de 1974, llega la familia DeFeo, conformada por Ronald DeFeo, el padre de 43 años, Lois DeFeo de 42, la madre, y los hijos Ronald Joseph Jr. de 23, Dan de 18, Allison de 13, Mark de 12 y John Matthew de 9 años de edad. Una familia bastante normal, al menos vista por fuera, ya que internamente esta familia era atormentada por la violencia de Ronald el padre, maltratando a su hijo y esposa de forma muy violenta, a un grado extremo, además de estar relacionado con el crimen organizado, ya que su abuelo era socio de un jefe mafioso llamado Carlo Gambino. Al ver tanta inestabilidad, el hijo mayor, Ronald Jr., apodado Butch, cayó en el influjo de las adicciones. Por todo esto, tenía muy mala relación con su papá, así que lo metieron a una academia militar. Poco tiempo después, fue dado de baja porque era problemático, se peleaba y seguía consumiendo. Así que terminaron corriéndolo. Tiempo después, empieza a trabajar en una concesionaria de autos con su padre en Brooklyn. Esta concesionaria era por parte de la familia de los mafiosos. Y por si fuera poco, Ronald y su hermana de 13 años de edad en esas situaciones comienzan a sostener relaciones sexuales. El martes 12 de noviembre, Ronald y su papá tienen una pelea brutal. Todo esto comenzó porque el padre empezó a golpear a su madre y después siguió contra los niños al punto en que John, el niño pequeño, termina con la cara llena de sangre. Después de la horrible escena, John el padre manda a dormir a todos. Aquí es donde la versión de los hechos cambia un poco al darse diferentes declaraciones por parte de Ronald. Al día siguiente, ellos salen a cenar como si nada hubiera pasado, pero nadie contaba con que Ronald pondría somníferos en la comida. Por la noche, cuando todos estaban dormidos alrededor de las 3 de la mañana, Ronald toma un rifle calibre 35 y se dirige a la habitación de sus padres. Al entrar y pasar por un espejo, él nota que no se reconocía a sí mismo. Al primero en acercarse es a su padre, le pone el rifle en el estómago y dispara, pero él no fallece al instante, se despierta tratando de entender qué estaba pasando, cuando Ronald suelta el segundo disparo, lo que conlleva que la madre se despierte y reciba también 2 disparos. Después de haber desvivido a sus padres, él se queda observando los cuerpos. Posteriormente, se dirige al cuarto de sus hermanos, dándoles un tiro a cada uno en la frente. Por último, entra a la habitación de su hermana para darse cuenta que ella estaba despierta, pero sin importarle, también a ella termina desviviéndole de un tiro. Después de este terrorífico hecho, Ronald se fue a visitar a su novia y le propone ir de compras. Ella acepta y se dirigen hacia allá. Una vez terminaron, Ronald le dice a su novia que vayan a la casa de su amigo Bobby Kills.
Estando allí, los amigos quedan en reunirse más tarde, para ser más precisa, a las 6 de la tarde en el bar llamado Henrik's, que se encuentra muy cerca de su casa, para tomar un par de tragos. A la hora acordada, llega Bobby al bar. Media hora más tarde llega Ronald, pero no entra de la manera en que entraría cualquier persona, sino que entra llorando y gritando, diciendo que alguien había disparado a sus padres. La gente se sorprendió tanto que salieron corriendo hacia la casa de Ronald y se dieron cuenta de lo que había sucedido. Una trágica escena estaba frente a sus ojos. Entre esas personas estaba el dueño del lugar y el barman, que fueron las personas que llamaron a la policía. El reporte confirma que las 6 personas están desvividas. Después de todo esto, Ronald comenta a la policía que él quiere ayudar a resolver el caso de sus padres, porque tiene sospechas de saber quién lo hizo. Él piensa que fue un ajuste de cuentas, ya que su papá estaba aliado con los mafiosos locales. Entonces, la policía, al escuchar todo esto, se lleva a Ronald para protegerlo. Pero cuando en su versión de los hechos empezaron a haber inconsistencias, la policía empieza a presionar a Ronald con preguntas, ya que al ver que los cuerpos estaban en sus camas, no concordaba con que les hubieran disparado y no hubieran despertado las otras personas. Así que al sentirse acorralado, empieza a hablar. La confesión textual dice: una vez que empecé a disparar, no pude parar. Todo sucedió demasiado rápido, declaró Ronald. Había confesado que había dado somníferos a su familia, pero una cosa no tenía sentido, y es que la niña Allison estaba despierta. Pero en las investigaciones que hizo la policía arrojaron que aunque les hubieran dado somníferos, aún así hubieran despertado. Al obtener la prueba de las autopsias, arrojó que el resultado era negativo, no había somníferos. Esto llegó a volverse en una ida y vuelta. Cerraban el caso, lo abrían, llegó a suceder alrededor de 3 veces, porque Ronald cada vez cambiaba su declaración, en ocasiones culpando a su hermana, diciendo que ella fue la que había hecho todo eso. En otras declaraciones, él decía que tuvo que defender a su hermana de su familia. En otras declaraciones, él decía que se había puesto de acuerdo con su hermana. En otra declaración, que solo iban a acabar con sus padres. Pero como los niños habían despertado, igual a ellos los desvivieron. En otras declaraciones, diciendo que su hermana quería acabar con su padre, pero a él no estar de acuerdo, peleó con ella. En otra declaración, él había dicho que tuvo la ayuda de 2 personas, y eso concordaba un poco más, pero al fin de cuentas no había ninguna declaración sostenible, solamente que él fue, pero no supieron con precisión cómo sucedieron los hechos. Cuando lo iban a enjuiciar el día 14 de noviembre de 1975, el abogado de Ronald argumenta que él estaba bajo sustancias ilícitas y que escuchaba voces diabólicas que le obligaban a hacer eso. El doctor Daniel Schwartz empieza a estudiar un poco sobre su caso y avala que en efecto, sí, fue por efecto de las drogas, su demencia. Y al final sentenciaron a Ronald por 150 años. Falleció el 12 de marzo del 2021. Quiso apelar su caso diciendo que él en realidad miraba un demonio a través del espejo, que se posesionaba de él y que le decía que hiciera esas cosas. Pero todo esto fue en vano. Y de hecho, aquí no termina todo, porque después de los de Feo llegan los Lutz. Aproximadamente un año después, en diciembre de 1975, llega una familia conformada por George y Kathy Lutz, junto con sus 3 hijos, Daniel, Christopher, Melissa y un perro. Adquirieron la casa debido a una oferta bastante tentadora. La casa era enorme, de estilo colonial, 3 pisos, 5 recámaras y una alberca, y hasta una caseta para botes, a tan solo $80,000. Cabe destacar que la familia estaba al tanto de lo que había ocurrido allí hace un año atrás, y aún así aceptaron vivir allí. Al ser muy grande la noticia de las masacres, esta familia quiso prevenirse ante cualquier cosa. Fue entonces cuando tuvieron la idea de mandar traer un padre, el padre Mancuso, pero este se fue rápidamente del lugar.
ya que al estar ahí bendiciendo la casa, dice haber sentido voces cerca de su oído murmurando, fuera de aquí, y también sintió como si una mano lo abofeteara. Los Lutz no parecieron darle tanta importancia a la situación, así que siguieron con la mudanza. Un dato interesante es que gran parte de los muebles de la familia de Feo venían incluidos con la compra y permanecieron allí. La misma noche de la mudanza, antes de acostarse el matrimonio, se sentó un momento en la chimenea, ya que experimentaban mucho frío. En el termostato marcaban los 20 grados. Rato después, cuando ya estaban todos dormidos, se escucha un golpe muy fuerte en la puerta, que los despierta a las 3 de la mañana. Inmediatamente George abre la puerta, pero no había nadie, seguido de escuchar a su perro que se encontraba en la parte de afuera, como atacando a algo, a su vez como que lo están lastimando, pero de repente da un giro a gemidos sexuales. Él se quedó perplejo. Pero eso era solo el comienzo de varias situaciones, como que encontraban la ventana del cuarto de costura tapizada de moscas en pleno invierno. Katy tuvo pesadillas relativas a lo que había sucedido en la casa, que le revelaron el orden y las situaciones en que había ocurrido el trágico hecho. Lo habitual para ellos era escuchar ruidos por las noches, que se golpeaban las puertas, olores extraños que iban y venían, sitios en la casa extremadamente fríos. Kerry dijo haberse sentido abrazada por una fuerza invisible. Incluso Missy, la hija de 5 años de los Lutz, dice haber visto una figura demoníaca con forma de cerdo enorme y unos ojos rojos. En total, los Lutz duraron viviendo en esa casa de Amityville 28 horribles días. Huyeron de la casa de la noche a la mañana, dejando en ella todas sus pertenencias, ropa en los armarios y comida en el refrigerador. Ahora nos adentraremos a los expedientes del pasado para saber qué es lo que pasó anteriormente a los Lutz y los de Feo. A los principios de la casa de Amityville era una zona donde habían vivido los indios Montauk. Ellos en ese terreno construyeron como un tipo de celdas. En esas celdas encerraban a la gente que estaba enferma mentalmente porque no sabían qué hacer con ellos y los dejaban allí hasta que murieran. Tiempo después, en ese mismo terreno, una persona de nombre John Catchum construye la primera casa en ese terreno. John no era originario de esa ciudad. De hecho, él había sido expulsado de otro lugar, de Salem. Él fue expulsado de allí por estar practicando la magia negra. Y allí, en esa casa de Amityville, continúa sus prácticas de magia negra. Este señor era mayor y antes de morir, él pidió en su testamento que lo enterraran en el terreno de su casa. Después de su fallecimiento, se decía que sucedían demasiadas cosas paranormales en esa casa. Así que se tomó la decisión de quemarla. Y tiempo después es donde se da lugar a la historia que hoy conocemos sobre la masacre de la casa de Amityville. Si bien cabe la posibilidad y se ha hablado que tal vez lo que ocurrió a los de Feo sea debido a todos los acontecimientos negativos del pasado, y a su vez estos también alcanzaron a los Lutz. A continuación es donde entrarán los Warren, llamados por la curiosidad de los dos acontecimientos pasados, para investigar qué es lo que ocurre en esta casa. En 1976, un par de semanas después de que los Lutz habían deshabitado la casa, empezaron las investigaciones con una sesión espiritista. Junto a ellos también se encontraban unos periodistas para que comprueben que en realidad algo siniestro está pasando allí. Es donde se dieron cuenta de la gravedad de la situación, de que en verdad algo muy oscuro había pasado en aquel terreno. En ese momento, uno de los periodistas tiene una idea: tomar una fotografía de larga exposición. La fotografía de larga exposición se produce cuando permites que el sensor de la cámara recoja la luz durante un periodo más largo de tiempo. Para salir una fotografía de larga exposición, tendrías que estar frente a la cámara sin moverte durante un largo tiempo.
Uno de los objetivos principales consiste en revelar más detalles de las áreas más oscuras de la escena. Al tener las fotografías en sus manos, se logra percatar que entre la puerta abierta y un gran barandal de la escalera se asoma la cara de un niño pequeño con ojos rojos demasiado brillantes. Esto es demasiado impactante, ya que en el lugar no se encontraba ningún niño. Además, las fotografías fueron tomadas sin flash y no hay ninguna explicación aparente para los ojos brillantes. En un análisis lograron descifrar que se trataba del niño pequeño John de la familia de Feo. Ed y Lorraine determinaron que el lugar estaba maldito y que del 1 al 10 este era un 10. Al final, ir a ese lugar es una decisión que lamentaron, ya que fue el peor caso al que se enfrentaron en su vida. Aseguran que fueron agredidos física y espiritualmente. Lorraine dice que pudo sentir presencias demoníacas y haber visto cuerpos de la familia de Feo. Tras varias visitas de los Warren en la propiedad, la actividad fue reduciendo hasta desaparecer definitivamente. Así fue como los Lutz pudieron recuperar varias de sus pertenencias y las escrituras de la propiedad. Esto permitió que la casa pudiera ser vendida nuevamente en el año 2010. Y así es como se dio lugar a la gran historia de la casa maldita de Amityville. Cuéntenme qué tal les pareció. Es una historia bastante impactante. ¿Cómo es que los hechos negativos hacen y dejan una marca en el tiempo y en el espacio? Porque a pesar de que las cosas negativas y la magia negra pasaron muchos años atrás de los de Feo y de los Lutz, seguía allí. Y yo estoy segura de que esas fueron las causas por las que pasaron estas cosas en el presente. De hecho, ahorita no se ha escuchado ningún reporte de que sigan pasando estas cuestiones porque, según los Warren, contuvieron esta mala vibra, esta mala energía, pero cuéntenme ustedes en los comentarios, los estoy leyendo. Déjenme sus teorías, qué piensan que fue lo que pasó, si piensan que fue un invento de los Warren, los voy a estar leyendo. Gracias por ver el video y si lo viste hasta el final, déjame tu like si es que te gustó y nos vemos en uno siguiente. Chao.